Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos totalmente en vivo transmitiendo el programa Debate y Controversia. Y como cada viernes tengo el gusto de saludar a William Yarmes. Buenas tardes, William. ¿Cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de estar aquí como siempre y esperando que pues nuestros amigos ya estén listos para estar con nosotros en esta conversación de fin de semana. Así es, William. Bueno, tenemos el gusto de poder estar el día de hoy para analizar ciertos temas de lo que se refiere al gas, a la luz eléctrica, a un especialista, al ingeniero Carlos Tapia. Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, hola William. ¿Qué tal, Muy Carlos? buenas tardes, saludos a todos y también a la audiencia. Así es, Carlos. Pues bueno, prácticamente quiero presentarte. Carlos Tapia es egresado de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por parte de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Además, cuenta con una maestría realizada en Inglaterra en sistemas de control en la Universidad de Sheffield. Y el ingeniero Tapia cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, liderando diversos proyectos técnicos de exploración y producción y transporte de hidrocarburos, incluyendo mantenimiento, aductos de petróleo y gas para Pemex en las zonas de producción más importantes del país, así como también diseño y mantenimiento de sistemas de control e instrumentación para CFE en sus divisiones de generación, transmisión y distribución de diversas zonas del país. Correcto, bueno, es bastante amplio ahora sí que la currícula de Carlos. Vamos a entrar de lleno, si me lo permiten, pues prácticamente a la inquietud, Carlos, del tema de lo del gas. ¿Por qué? ¿Cómo entender que el presidente quiere controlar el precio, ahora sí que topar el precio del gas? Esto, ¿qué tanto se va a poder y qué tanto es, pues digamos, perjudicial a la vez? Por un lado, aparentemente puede ayudar a la población, pero por otro lado, según platicábamos en días anteriores, puede ser perjudicial. Adelante, Carlos. Y también, William, pues vamos integrando ahora sí que las preguntas, las pláticas, la polémica, que se arme este debate y controversia. Adelante, Carlos Tapia. Claro que sí, con mucho gusto. Reitero, muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias, William. Antes de empezar y contestar tu pregunta, me gustaría darle a la audiencia un poquito de lo que es el gas LP, súper rápido para no quitarnos mucho tiempo. Es simplemente es un derivado, mayoritariamente es un derivado del petróleo. El petróleo que se extrae de alguna zona en particular, haz de cuenta que lo metes a un horno y se empieza a calentar. Y entonces empiezan a evaporarse llegas a ciertos puntos de ebullición y de ahí, bueno, sacas ciertos materiales. El primero, bueno, por la cuestión lógica, lo primero que se evapora son los gases. De ahí, ese es el famoso gas LP. De ahí de que está en el estado gaseoso, lo pasas a un proceso de compresión y de enfriamiento y entonces lo licúas, es decir, lo haces líquido, lo enfrías y de esa manera ya lo puedes transportar. Entonces, mayoritariamente el gas, bueno, se compone de dos moléculas, del 60% propano, 40% de butano, y eso es importante para tenerlo en cuenta. De ahí, bueno, pues ya sale mayoritariamente de Estados Unidos. Tenemos un precio de referencia de Mont Belvieu en Texas, que esa es la referencia internacional. Y entonces se componen de tres cosas. El precio del gas, principalmente obviamente de la molécula. Eso es algo que no lo vamos a poder controlar. Eso es algo que es ajeno a México. La parte después de la logística, porque de donde llega
después hay que moverlo y luego ponerlo en el centro de distribución y de ahí llenar los tanquecitos que finalmente los gaseros o los comisionistas te los llevan a tu casa o una pipa. Y por último, pues bueno, los costos asociados a seguridad, los costos asociados a algún tipo de la regulación, todas estas empresas que transportan gas son reguladas, la parte que te lleva por un camión en gas estacionario, esos son regulados, la parte de los comisionistas no son regulados, el mercado se abrió, después de la reforma energética fue el último mercado que se abrió y la idea era precisamente que tuviéramos el control de precios realmente lo tuviera el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, eso ya no, debido a que comenzó a aumentar principalmente por los problemas de la pandemia y de que ya Asia comienza a trabajar nuevamente, sobre todo China, y también un poquito la parte del manejo del commodity de algunos inversionistas que se les hace seguro. Entonces eso hace que haya varias fluctuaciones. El precio en esa parte no lo podemos controlar ni tampoco en la parte de la logística. Entonces es muy difícil realmente que podamos tener ese precio. El tener el control de precios con un máximo, como lo mencionó el presidente, sí es posible, no hay que espantarse, es una cosa que se hace y que con el objetivo de que tengas un precio máximo y que las empresas, bueno, hagan un esfuerzo por mover sus costos hasta aquí y que haya mucho movimiento y que haya mucha competencia. El problema es que no está siendo de esa manera. Y entonces lo que vamos a hacer, y lo comentamos bien con un ejemplo de los años 80, es que lo podemos encarecer, el producto lo pueden esconder, y entonces te puede a ti costar más sacarlo. La idea no es mala, la implementación, y también como tenemos instituciones, tenemos la COFESE, la encargada de la parte de revisar que no exista competencia, la Comisión Reguladora de Energía, inclusive CENER. Entonces son instituciones que tendrían que trabajar conjuntamente para analizar todo el caso, para verlo a profundidad y que pudiéramos encontrar una mejor vía de solucionar los problemas y no solamente con una idea que se tiene, ¿no? No son ideas que estén mal, pero habría que enfocarlas de otra manera a fin de que pudiéramos entender mucho mejor. Y algo que me gusta siempre mencionar es que creo que las soluciones del país provienen de varios factores y no solamente debería de provenir de una sola, ¿no? A mí me gustaría, William, para darte paso a tu participación, digo, independientemente si deseas preguntarle algo a Carlos, pero a mí me gustaría preguntarte cuál es tu planteamiento sobre cuál es la búsqueda del presidente en este sentido de topar el gas. O sea, hay un trasfondo político, hay un trasfondo de preocuparse por la economía nada más de los mexicanos, es una plataforma de populismo para su partido, para su gobierno. ¿Cómo lo ves, William? Y para ir enfocando ahorita esta plática y poder integrarnos a Carlos. Yo creo que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que se conoce como la 4T, ha planteado desde el principio un apoyo a los hogares menos favorecidos desde la perspectiva económica. En ese sentido, y exclusivamente en ese sentido, me parece que la propuesta y el programa del presidente es congruente. En atención a lo que acaba de decir Carlos, en donde, o sea, por supuesto que estoy completamente de acuerdo en el tema de la implementación. El tema es que, el problema es que cuando el presidente decide algo, y no nada más sino cualquier otro presidente, al momento de implementar las políticas, parece que deciden en el escritorio sin saber todo lo que hay alrededor, ¿no? Toda la famosa, ¿cómo le llaman? Me acuerdo que en el gobierno tenían una palabrita para todas estas cosas que se utilizan cuando la normatividad, ¿no? O sea, todas estas cuestiones de normatividad son muy complejas y no es nada más decir que baje el precio o que se controle el precio y ya se puede hacer de la noche a la mañana levantando el teléfono y haciendo una conferencia entre 5 o 6 proveedores.
En ese sentido, creo que la política es congruente en aras de favorecer o de ayudar a las familias mexicanas, que como nos hemos enterado recientemente, pues cada vez hay más familias o personas, ciudadanos mexicanos en un cierto nivel de pobreza que es bastante degradante y triste para la población. Esa es una. La otra, en donde probablemente Carlos también tenga mucho más conocimiento por la experiencia que tiene, es que a mí también me da la impresión que, claro que es un tema económico, pero no lo puedes desvincular de lo político y no lo puedes desvincular de lo social o de lo sociocultural o como quieras. A lo que voy es a que a mí lo que me llama la atención en estas cosas y que es lo que trato de investigar y lo que trato de averiguar es cuál es el interés que hay detrás en manejar el tema de controlar los precios del petróleo, no hablar de otro tipo de energéticos, no hablar, por ejemplo, de temas, y Carlos, ahorita tú me ayudas, por favor, tú me corriges aquí la plana, te lo pido, pero no se habla, por ejemplo, de las posibilidades que tiene otros energéticos como el gas natural. Yo sé que en Senagas hay un proyecto para conectar la península de Yucatán y poder generar un ducto para que el gas llegue a toda esa zona del país. Creo que todo el sureste no tiene suficientes recursos. Y entonces cuando yo veo eso, yo lo que digo es, a ver, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Dónde está el negocio? Y aquí es en donde viene la parte de sospechosismo, como decía Krill. ¿Qué es lo que está viendo el presidente? ¿Qué proyecto le han propuesto para generar concesiones, para otorgar permisos, para licitar algún tipo de proyectos en donde ya haya una lista de personas listas para ser favorecidas? No sé si me explico. A lo mejor estoy desvirtuando las cosas. El primer plano ya creo que quedó claro, pero el segundo plano es ese, ¿no? O sea, ¿cuáles son los proyectos o los negocios que hay detrás en donde se puede generar un negocio muy interesante para nuevos jugadores en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía? ¿Quiénes son estos nuevos jugadores? Los apoyadores del presidente o del gobierno actual, como los ha habido tradicionalmente en gobiernos anteriores, ¿no? Ahí me gustaría dejar más o menos la reflexión. Creo que podríamos hablar mucho más de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí, Carlos, tú, por eso yo te señalaba en ese sentido, claro, que tú nos podrías ayudar más, porque la visión que tienes de lo que hace falta en el país, que los gobiernos tendrían que estar ocupándose de eso, probablemente ahí haya cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas, fíjate, William, que existen 3 investigaciones a la gente del gas LP para saber realmente si se están coludiendo o no. Es decir, hay algo detrás, ¿no? Pero no tenemos las herramientas ni tenemos el papel que diga sí fue fulanito de tal. Claro. Entonces, tomar nosotros la decisión de que hay algo ahí sin una base desvirtúa totalmente la solución. No es mala, yo lo dije anteriormente, o sea, y de hecho está en la ley. Si resulta ser que después de que COFE se hizo la investigación y sí hay una colusión, entonces sí entra el control de precios, y entonces sí lo topo, pero después de... O sea, te estás brincando la ley, ni siquiera estás viendo, y me gusta el fast track, ¿no? O sea, mandan una cosa y le dicen a la CRE en 3 días, o sea, sí. Hay gente que ha metido sus permisos, tanto de electricidad como de gasolineras, llevan años, y no les dan el permiso, y ahora en 3 días, o sea, se ve claro que entonces las autoridades no tienen esa independencia que se necesita para hacer el análisis, y solamente algunas partes sí lo están haciendo. COFESE entre ellos, y ya se ha dado su rounds, y tenemos ahí parado la LIE, la de la industria eléctrica, y la parte de la nueva ley de hidrocarburos. Entonces lo tenemos ahí estancado y parado en la cuestión legal. Entonces, o sea, y hay que entender que esta parte de los comisionistas, que son los que te llevan el gas a tu casa, o sea, los que transitan aquí y gritan el gas, estos no están regulados. Entonces, o sea, de la parte de la distribución, ahí llenan los cilindros y los llevan ahí. Y muy importante, el tema del robo de combustible, el conocido huachicol o huachigás, que muchas de estas empresas, como no hay regulación, pues van y llenan los cilindros de ahí. Y aparte no te dan el cilindro de los kilos que son, sino te lo dan de menos. Entonces,
todas estas cosas hay que analizarlas, hay que buscar cuál es la mejor alternativa, pero no tomar decisiones así, porque de lo contrario, bueno, pues podemos tomar y podemos ir por una línea complicada y que después puede haber alguien, bueno, y yo lo comentaba cuando platicaba con Luis, o sea, puede ser que exista un encarecimiento del gas porque no me lo llevan a tal zona. O sea, yo vivo en el monte y entonces a mí, como lo mencioné con los gastos de logística, pues yo ya no llego ahí, ya no me da, ya no me salen los números. Entonces, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo te lo lleno si tú me lo bajas y me lo pones aquí. Y entonces, pues la gente, si de Con por el sí, riesgo que conlleva, ¿no? si de por sí es O sea, riesgoso, entonces lo vas a meter en tu cajuela y lo vas a llenar ahí sí, o te lo y llevas en un luego, taxi o cuántos se lo llevan en un diablito, ¿no? Y que de repente pueda haber una fuga. si de por sí los cilindros tienen No mucho, están muy, no, mucho, no son muy buenas condiciones la mayor parte, ¿no? sí, no, y entonces, o sea, hay una forma o sea, lo siento a la mesa, ¿no? Y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Esta gente no tiene seguro social, no tiene ningún tipo de prestación. ¿Por qué no les hablo? ¿Por qué no les digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo ayudar para que tú me ayudes a solucionar este problema? Esta es una gran oportunidad y retomo un poquito el tema de lo del gas natural que es a la distribución, el proyecto que me mencionabas de Senagas es a gran escala, a micro escala o a pequeña escala. Entonces, si tú vives en una ciudad, en una zona urbana, puedes cambiarte a gas natural y te sale más barato. Entonces, eso las familias podrían analizarlo. Lo que sucede es que pues, más del 70% de familias consumen gas LP y ya nos hemos acostumbrado al gas LP. Pero también Y existe que esta alternativa de gas natural, entonces te yo sale más recuerdo, barato. Carlos, William, que cuando se empezó a implementar las instalaciones del gas natural, en muchas de las colonias de la Ciudad de México había la teoría que era peligroso. Recordemos que hubo una explosión en un sector de Guadalajara, el cual pues voló y no tenía demasiado tiempo, entonces había mucha creencia, digamos, mucho miedo de parte de los pobladores de esta ciudad en el sentido de tener el gas debajo de su casa, en las calles, ¿no? Porque pensaban que iba a explotar, cuando obviamente, como lo dice Carlos, es más barato. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, ¿qué tanto es más barato el gas natural comparado ahora sí que en una familia normal? ¿Qué diferencia hay entre gastar en LP y gastar en gas natural? Pues mira, está mal que yo utilice este ejemplo, pero te lo voy a contar. En la casa de mis papás, como cada mes consumimos cerca de 3,000 pesos de gas LP, de 3,000 o 4,000, porque son dos casas, ¿no? Y mi tío que vive aquí a la vuelta, él tiene gas natural y él paga 400 pesos al bimestre, 200 al mes. Ok, o sea, esa Entonces, proporción. entonces date cuenta que es mucho más barato. Y en la realidad es que el ducto de Guadalajara traía cuestiones de gasolina, ¿no? De Entonces gasolina. Sí. por eso explotó. Esto es gas natural y si hay una fuga, es más liviano que el aire, ¿no? Entonces sube generalmente, solamente que tengas una gran concentración. Explota, a diferencia del gas LP, que porque es propano y butano, entonces se Más pesado. quedan en la superficie y entonces cualquier chispa, boom, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho, mucho cuidado y con el gas natural no. Es una cuestión de empezar con la gente a platicarla, las empresas lo han hecho, la Asociación Mexicana de Gas Natural está ahí impulsando este tema y la verdad es que si tú estás en esta zona y te puedes utilizar el gas natural, lo puedes hacer. La otra opción también es instalar paneles solares, instalar calentadores solares, obviamente si tienes la posibilidad, porque aparte del involucramiento económico, pues está en que si tienes suficiente luz, ¿no? Radiación solar, porque de otra manera pues no funciona. Entonces, y es una combinación, o sea, son varias alternativas. Tenemos para la zona urbana, tal vez el gas natural, la parte de los paneles, también para estos lugares más alejados.
pero también el propio poder llevar el gas LP, o sea, el gas LP es económico, la gente ya lo conoce, y lo puedes llevar a las zonas. Entonces, no hay una solución, vuelvo a lo mismo, no es una sola solución, sino son varias soluciones para resolver los problemas. Y sí vamos a atacarlos con las herramientas que la propia ley te da, no necesitamos inventar cosas nuevas, con las herramientas que la ley te da, entonces lo investigamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Pues y este están actuando incorrectamente, los vamos a sancionar porque hay sanciones, ¿no? Entonces, es simplemente aplicar lo que está y no inventar y considerar que son muchísimas variables internacionales que nosotros no podemos controlar, o sea, eso es un commodity, esto sube y baja todos los días. Entonces, así debería ser. William, Sí, hablando del tema precisamente de las diferencias y de las disparidades que hay o del abismo que se crea entre los que tienen el gas y se los venden a los comisionistas o se los dan a los que se los venden en realidad, ¿no? La verdad es que a mí me parece que ahí es en donde hay un tema que habría, como tú bien lo dices, Carlos, que ahí habría que tratar de formalizar, de entender y de regular. Tengo entendido que parte de la idea del proyecto del presidente con esto de gas bienestar tiene que ver precisamente con eso, con formalizar, al menos eso es lo que yo entiendo, porque así me lo dijo el cuate que me trae el gas a mí a la casa. Yo consumo gas LP aquí en donde yo vivo. Sin duda me sale más caro. Yo tuve la experiencia también del gas natural, pero donde vivía antes, a los vecinos, no sé por qué, o más bien al ayuntamiento de Naucalpan se le ocurrió que iban a quitar los tanques receptores de gas natural que estaban sobre Avenida Lomas Verdes. Nunca entendimos por qué. Nos decían que porque iban a extender el segundo piso, el que viene, la autopista esta urbana norte que viene sobre el periférico, iban a hacer una desviación que iba a ir sobre Lomas Verdes y que iba a ir a terminar hasta allá por la zona Esmeralda, ¿no? Eso es lo que se dice, eso es lo que dicen los vecinos, ¿no? Eso es lo que tú escuchas. Pero al final lo único que hicieron fue sacar los tanques, porque sí abrieron, sacaron los tanques y dejaron a toda la zona sin gas natural y todos tuvimos que ir a comprar nuestros tanques y hacer contratos o firmar contratos con las gaseras. Entonces, ya para cerrar esta parte, perdón, pero a mí el cuate que me surte el gas me decía, ya nos hablaron para invitarnos a colaborar en Gas Bienestar, haciéndonos una oferta. Ellos preocupados porque no tenían muy clara la posibilidad para hacer el análisis, decían, pero nos están ofreciendo que nos van a formalizar, que realmente nos van a hacer parte de la cadena de suministro del gas y no van a estar ahí dejados, porque una de las quejas que me decía este cuate, el que me surte, me decía, a nosotros no nos dan ni uniformes, las refacciones y la gasolina de los camiones la tenemos que pagar nosotros, o sea, lo tenemos que pagar nosotros. Pues a partir de ahí la situación es muy desigual y al final los que terminamos pagando los costos de estos platos que se van rompiendo, pues somos precisamente nosotros, los usuarios finales, los ciudadanos mexicanos, ¿no? Eso es sin lugar a dudas. Y aquí la cuestión es que el gas, dos cuestiones del gas bienestar. O sea, ¿con qué presupuesto lo vas a hacer? ¿Va a ser de federal? ¿Va a ser de Pemex? Si no tenemos dinero en ambos, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Quién va a comprar las unidades, los cilindros y demás que acabamos de mencionar? Y la otra es, o sea, vas a seguir distorsionando el mercado con precios que no son los reales. Los reales. O sea, en la época anterior que siempre teníamos topado los precios, porque hemos vivido con los precios así durante mucho tiempo, sí, pero Pemex le pagaba la diferencia de la cotización de Mont Belvieu a lo que tú lo vendes, ¿no? Entonces, así mi rey, pues así cualquiera, ¿no? Entonces, cualquier fluctuación del mercado me lo vas a pagar, bueno, pues yo le vendo a lo que tú me digas, pero ahora que el mercado se supone que se abrió, pues entonces ya el gobierno ya no te va a pagar esa diferencia y entonces vas a distorsionar el mercado con precios que no son competitivos y que llegará un momento que lo vas a romper porque no lo puedes mantener. Entonces, también habría que ver esas circunstancias y de analizar que el gobierno nos explicara un poquito más de dónde va a salir el dinero para mantener el gas bienestar. Las ideas no son malas, las ideas son bastante buenas y revolucionarias y ayudan a la gente que deben de ser, pero ¿cómo las vas a hacer? ¿Cómo? ¿De dónde vas a tomar los recursos?
los recursos son finitos, o sea, no tenemos dinero infinito y con los impuestos y demás, o sea, vamos así. Entonces, dime de dónde lo vas a sacar, a qué le vas a quitar, porque esto es un balance, le quitas aquí para ponerlo acá, entonces descobijas una parte, ¿no? Entonces, pues dime, y ya está hecho el presupuesto y entonces lo tienen que mover para de algún lado sacar, y obviamente pues no lo van a sacar ni del Tren Maya ni de la refinería, ¿no? Entonces otro programa por ahí que había, pues entonces le quitamos el dinero, entonces es muy difícil así salir, ¿no? Oye, yo quiero platicar, William, con Carlos, en el sentido de por qué Pemex no agarra el negocio como lo agarra en cuestión de la gasolina. Hay algo al respecto en cuanto a la ganancia, en cuanto al precio. Y también a mí me suena, platicar con los dos, la palabra bienestar me suena muy similar a la palabra que utilizaba Carlos Salinas de Gortari. Solidaridad. De solidaridad, como que hay un populismo ahí enfocado, añorando aquellas décadas pasadas. Quiero nada más leer un comentario de parte de, me lo pasaron ahora sí a alguna persona que está viendo, no se quiso conectar en la transmisión. Dice, acá en casa, dice, no aceptamos gas natural porque no cumplía con la norma de tener una profundidad de 60 centímetros. Entonces, les repito, o sea, hay varias creencias, interpretaciones y datos que tiene la gente, ¿no? Entonces, hay esta creencia de no querer el gas natural. Pero bueno, básicamente volvamos a por qué Pemex, por qué crear como el gobierno un ente nuevo que se llame Gas Bienestar y no propiamente una subdivisión de Petróleos Mexicanos. O sea, realmente es una cuestión económica y lo único es echarle dinero bueno al malo, ¿no? O sea, las ganancias de Pemex como tal están en exploración y producción y el manejo de todos estos combustibles a gran escala, ¿no? A escala mayor. Estos vas a ganar centavitos, ¿no? O centavos de dólar, pesos mexicanos, o sea, vas a ganar una cosa así, y vas a meter una estructura para ganar centavitos así, o sea, no es negocio, si hubiera sido negocio ya hubiéramos tenido nuestro gas bienestar o gas como quieras desde hace muchos años, o sea, no, la gente que maneja Pemex, o sea, no son tontos, no saben lo que están haciendo. Entonces, si eso fuera negocio, yo hubiera dicho, traer el gas sí es negocio. Ese sí, o sea, yo te lo traigo, yo lo importo y luego aquí te lo pongo y te lo vendo. Eso es negocio, porque esas son cantidades grandes, ¿no? Ese es mayoreo. Pero de ahí, pues por eso lo pusieron, ¿no? De ahí se lo paso al distribuidor y tu distribuidor ya llévaselo aquí a la casa de Luis, ¿no? A la casa de Carlos. Entonces, eso sí es sentido, porque es un mercado así pequeño, con menor volumen. Pero o sea, ahora los vas a meter a que ganen centavitos con toda una estructura, o sea, desvirtúas para lo que está hecho la paraestatal, ¿no? O bueno, la empresa productiva del Estado. O sea, realmente es para pues generar recursos grandes y no centavitos que créeme lo que para el presupuesto que se manejan, o sea, ni siquiera van a pintar, ¿no? O sea, o sea, son ganancias mínimas que le alcanzan a los gaseros, porque son pequeños volúmenes. Aquí realmente lo que necesitas es algo grande. Ok, vamos a una pausa, William, y regresamos con el tema de solidaridad, bienestar. Usted está en Debate y Controversia, no se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Pues ya estamos de regreso aquí en Debate y Controversia y el día de hoy pues, tenemos la presencia del ingeniero Carlos Tapia. Carlos Tapia, como lo platicábamos en el bloque anterior, ha trabajado tanto pues ahora sí que en proyectos diversos de Petróleos Mexicanos como de la CFE y actualmente es el director general de la consultoría Balam Energy, especialista en temas energéticos de petróleo y gas, electricidad, renovables y análisis regulatorio. Pues bueno, William, nos quedamos entre esta, digamos, comparativa de lo que es Gas Bienestar con aquella plataforma política de Carlos Salinas de Gortari,
solidaridad. Vamos a platicar al respecto. Adelante, William. Sí, bueno, primero quiero decir un poco nada más abordando algo respecto a lo que se dijo antes de ir a corte, Sí, está que bien. yo quisiera dejar la reflexión de que el gobierno no está diseñado, o los gobiernos no están diseñados para hacer negocio, ¿no? El gobierno creo que tiene que manejar una mentalidad diferente y yo espero que así lo haga cuando menos la gente inteligente que está en el gobierno. Es decir, el gobierno o los gobiernos están diseñados para crear las condiciones propicias para que los ciudadanos que así lo decidan puedan desarrollar sus proyectos. Y el gobierno también estimula e impulsa proyectos. Tanto es así que por eso existe la figura de las licitaciones y por eso hay espacios y recursos que son propiedad de la nación, que el gobierno pone a disposición de la gente para ser explotados, lucrar con ellos, comercializar con ellos, porque le están generando un beneficio a la nación en muchos sentidos, ¿no? Ponemos el ejemplo que conocemos nosotros, que es el caso de los medios de comunicación. El espectro radioeléctrico se pone a licitación para que los mexicanos lo explotemos, lucremos con él y generemos fuentes de trabajo y una dinámica económica que conocemos en el país. Yo creo que el gobierno tiene que plantear esa posición o tiene que presentar esa posición en lo que se trata el tema de gas bienestar. O sea, aquí lo que a mí me parece, salvo la mejor opinión de Carlos, es que si el gobierno piensa que el gobierno se va a instaurar como el empleador y como el patrón de los trabajadores, si vamos a tener una empresa 100% estatal, bueno, pues creo que ya conocemos la historia de muchas empresas que al final han ido y venido a la iniciativa, o sea, empiezan en el Estado, van a la iniciativa privada, regresan al Estado y luego otra vez se van a la iniciativa privada. Y para poner un ejemplo devastador de este país que hoy todavía estamos pagando nosotros tres que estamos en esta pantalla junto con muchos millones de mexicanos, pues están ejemplos como el del Fobaproa. El rescate bancario es un ejemplo típico de lo que pasó con el esquema del gobierno cuando pretende, bueno, aunque tiene otras vicisitudes y otras cosas, pero cuando pretende rescatar una industria que se debió de haber rescatado y preocupado ella misma por salir adelante, ¿no? Y también vimos el ejemplo en los Estados Unidos cuando también las cuestiones de financieras y todo ese tipo de cosas. En México, creo que si Gas Bienestar va a surgir, que surja motivado y promovido por el gobierno, apoyado por el Estado, pero dándole la oportunidad al sector privado de poder trabajar en ese sentido, ¿no? Es decir, repetir ese esquema, pero con otro control. A lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero creo que por ahí es por donde debería de ir. Es decir, con la mentalidad del Estado de que es el que propicia y que es el servidor que lo que hace es precisamente dar las herramientas para que esto funcione, ¿no? Esa es mi reflexión. Ahora. Perdón, Sí, Carlos, perdón, sí, William, no, por favor. y las estructuras que ya están, que la ley tiene, que son para regular la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía. O sea, el Estado puede dar el inicio, pero deben los entes de regular lo que van a hacer esas compañías. Y entonces, de esa manera, ayuda, sí, claro, pues porque ya tienes un competidor más, pero bajo las mismas condiciones en las cuales vamos a jugar todos, no la cancha así. Porque entonces me vas a beneficiar, vas a beneficiar al que está acá porque va de bajada, ¿no? Entonces, así no es, y no está, o sea, el gobierno no está para solucionar los problemas de ese estilo, o sea, a lo mejor da una directriz, vamos por allá, ¿no? Pero no es que haga una empresa, pues entonces vamos a hacer empresas de todos. El día que nos hace falta agua, pues entonces también vamos a el agua del bienestar, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer el gobierno, o sea, qué puede promover, por qué no promovemos la competencia, por qué no permites que más empresas lleguen, que traigan el gas de donde quieren traer, pero ¿por qué no les das permiso? Entre más competencia, tú te vas a beneficiar, tu usuario. Al abrir la parte de las gasolinas, o sea, cada uno de nosotros carga donde quiere, ¿no? Donde le guste, aunque sea más caro, ¿no? Pero me dan buen servicio y yo quiero ir ahí. Entonces, pero ahorita no me das ni siquiera esa oportunidad, no me permites entrar porque ya me topaste los precios y entonces solamente causas un problema en el mercado tratando de solucionar otro, ¿no? Entonces, vamos a respetar las instituciones, vamos a respetar las reglas que ya establecimos y nada más hay que seguirlas, ¿no? Claro. A mí me gustaría también revisar un poco las esferas más arriba, ¿no? Es decir, las presiones internacionales, porque México se adhiera o se atenga a la regulación del petróleo desde Estados Unidos, perdón, del gas desde Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no me imagino, claro que si yo quisiera traer el gas desde Rusia, seguramente me va a salir 5 veces más caro, pero estoy seguro
que ninguna empresa norteamericana lo va a permitir, e incluso habría presiones desde fuera, desde la perspectiva política, para que eso no ocurriera, ¿no? También yo creo que ahí hay un tema de cierto nivel de perversidad, Carlos, Luis, lo que tú tienes más conocimiento en eso, Carlos, pero sí la experiencia nos ha demostrado esto, ¿no? Al final, los dueños de los medios de producción y los dueños de los grandes capitales en este caso, o los que controlan este tipo de cosas, ¿no? Tienen la posibilidad justamente de subir las barreras de entrada en cualquier tipo de ámbito de que se trate, ¿no? Entonces yo creo que también ahí el estire y afloje, si es que lo hay, entre las autoridades norteamericanas y los demás que están adheridos a esta regulación internacional, pues yo creo que también a veces hay un elemento de sumisión, o hay un elemento de decir, si no lo aceptas, no te venden gas, ¿no? O sea, también eso pasa. Hay muchos aspectos y volvemos a un punto inicial también, o sea, es la dependencia en cerca del 80% pues del gas LP que es importado. Entonces, también si queremos continuar con este camino, la parte de lo que dice el presidente, pues la industria local, pues también debo de incentivarla, ¿no? O sea, también tengo que ayudarla a fin de que no es malo traerlo el gas de otro lado, o sea, es por seguridad también, no puedes tener una sola fuente porque si esa sucede, se te corta todo el flujo, no es malo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a incentivar, vamos a ver, vamos a generar muchas industrias y que complementen lo que tú también comentabas, la parte de las renovables, la parte de la tecnología, de las nuevas tecnologías, viene la parte del hidrógeno. Yo creo que son soluciones que complementan, es una matriz, o sea, no es una solución, ¿no? Entonces, tratar de que esto se complemente, producir más, buscar nuevas tecnologías, nuevas alianzas. O sea, no hay ningún problema. Yo creo que las empresas actualmente pues vienen a buscar un recurso, ¿no? Como las empresas mexicanas, pocas, pero las hay, que también están en el extranjero que quieren buscar un recurso. Yo creo que cada vez es menos esta parte de que vienen a robarse el oro que tenemos los mexicanos. Yo creo que eso ya pasó y estamos en un libre mercado, una libre competencia, y lo único que tenemos que hacer son regular las cosas para que no exista un excedente de alguna parte y que todos puedan beneficiarse de esto. Finalmente, el usuario es el que se va a beneficiar con unos precios adecuados. O sea, si están regulados, si está controlado, quien se va a beneficiar eres tú, porque te va a alcanzar para más. Si hay algo que está mal, bueno, entonces me va a costar a mí, porque a ellos no les cuesta nada. O sea, si sube la molécula en donde tú me digas, o sea, yo se la paso al usuario. Claro. O sea, ese es el que va a pagar. Y a mí en la factura, entonces es el que me sale de más, porque dentro de la factura, si tienes gas estacionario, hay un componente que es la propia molécula. Si la propia molécula sube, pues te va a subir el precio, ¿no? Sí, ahora, sí, sin duda. Ahora, déjame responderte, Luis, la otra parte, lo que tú decías, porque sí me interesa compartir aquí mi punto de vista, porque tú haces un comparativo entre un programa que diseñó o que propuso, no sé si lo diseñó él, que propuso Carlos Salinas de Gortari, que era el programa Solidaridad, y estás hablando de un tema o de un concepto que es el concepto de bienestar. Yo creo que son completamente diferentes, son opuestos, o sea, no tienen nada que ver. El programa de Solidaridad tenía que ver con otras cosas, entre otras, que propiciaba que la gente, a ti te daban los recursos para que tú construyeras tu casa. Solicitabas el material, te daban el material, te supervisaban, te acompañaban y tú construías tu casa. Recuerdo muchas coberturas que hicimos nosotros en otra empresa de radio donde yo trabajaba, porque el gobierno pagaba por eso, como parte de su presupuesto de comunicación social. Teníamos un programa dedicado todas las semanas a transmitir los avances y el progreso de Solidaridad como un programa, ¿no? Que fue también la palabra que le gustó a Carlos Salinas de Gortari, como la renovación moral, que le gustó mucho a Miguel de la Madrid, ¿no? Que luego terminó eso en un adefesio, pero bueno, ya es harina de otro costal. Y después el tema ya de bienestar, bueno, pues es un concepto que quiere manejar el presidente, que tratando de entender lo que está haciendo, Luis, tú, como yo te lo he dicho siempre, todos los presidentes tienen que aprovechar la oportunidad que les da la silla presidencial para promover su partido, su política, su imagen, ¿no? No tenemos la suficiente madurez, y creo que en pocas partes del mundo no tenemos la suficiente madurez para deslindarnos al momento de llegar a la presidencia, deslindarnos de la bandera partidista para convertirnos en presidentes de todos los mexicanos.
Esa es mi postura y lo que yo siempre he platicado. Entonces, en ese caso, mi querido Luis, yo creo que el programa Solidaridad es una cosa y Bienestar es una estrategia más del presidente para posicionarse como un presidente en un gobierno que está dando resultados. Pero eso es lo propio, eso es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, no podemos esperar que el presidente no desarrolle este tipo de ideas, no haga este tipo de propaganda, porque todos los presidentes lo tienen que hacer. ¿Sí me explico? O sea, así es como funciona, ¿no? Sí, o sea, entiendo esta parte, muy bueno el apunte que haces, ¿no? El programa de solidaridad era de yo les pongo ahora sí que el cemento, el concreto, ¿Sí? Las ustedes la mano de varillas, obra todo, y tú pones a chambear. construir la carretera, ¿no? Ahora sí que Manuel, ¿no? Decía la publicidad, ponte las pilas, Manuel, ¿no? Unidos para progresar era el eslogan de esa plataforma. Yo lo decía un poco en el sentido de que sea un poquito más como lo vistoso, William. Entiendo que grandes obras, carreteras, principalmente se hicieron en el plan de solidaridad, y obviamente las investigaciones periodísticas pues datan que hay tanto cosas positivas como muchas cosas negativas, muchas trampas, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, era en ese ámbito de que, pues, a mí me parece era como un reflector el cual ahorita el presidente quiere enfocar para esta parte. Y a mí me gusta tocar, bien lo sabes, William, con los ejemplos que nosotros vivimos semana tras semana. En este sentido, hace días llegó la pipa de gas LP aquí a casa de ustedes, de todos nuestros amigos que nos están viendo a través de ADR de Neptuno. Y pues bueno, básicamente sí llegó una diferencia en pesos bastante considerable menor. De entrada, pues yo lo que dije, pues qué buena onda, ¿no? Ojalá que el presidente pues se pusiera las pilas al respecto, ¿no? Pero platicando previo a este programa con el ingeniero Carlos Tapia, me decía, bueno, por un lado sí está padre, pero por otro lado, pues va a afectar a esta parte de la población que él decía, pues que pues no le llega el gas, ¿no? En ese sentido. O sea, por un lado tienes el gas bienestar, te topa el precio del combustible, pero por otro lado, pues no van a tener así que estos entes para poder llevar el gas a provincia, hasta la sierra, hasta el cerro, simplemente aquí en la Ciudad de México, pues a las colonias más desfavorecidas, más lejanas, ¿no? Y yo quiero preguntarle a Carlos y platicar contigo, William, ¿cuál es en sí la participación de la industria? Porque se habla de los comisionistas, que son los que compran, ¿es correcto, Carlos? Los que te llevan el cilindro, estos entes que, como tú me decías, pues se juntan una bandita y compran un camioncito y pues te llevan los cilindros de gas, ¿no? Cada mañana los que gritan el gas, ¿no? Por otro lado están las empresas que pues están que te venden el gas LP bajo esta infraestructura que tiene regulada el gobierno. Por un lado no hay regulación, por otro lado lo hay. Y la tercera parte yo quisiera que nos explicaras qué porcentajes controla cada quien, porque a lo mejor quien maneja el gas LP es enemigo de quien maneja el gas natural, o a lo mejor son las mismas empresas y mismas compañías. ¿Cómo está el mercado, Carlos, en ese aspecto? Sí, mira, aquí hice rápidamente una investigación y se las voy a leer porque no quiero equivocarme. En los precios de la semana del 1 al 7 de agosto máximos para la Ciudad de México fueron 21.33 por kilogramo y 11.52 por litro. Para la semana del 8 al 14, que es en la que estamos, 21.78 por kilo y 11.76, ya aumentó 2%. Entonces ya hubo una modificación, una modificación que está en la fórmula, o sea, pero finalmente hubo un aumento. Pero aunado a lo que tú dices, sí hay una reducción si comparamos el precio promedio que era 25.51 a 21.78 al menos en la Ciudad de México. Entonces, te estás ahorrando 3.73 por cada kilo o un ahorro de cerca del 15%. Y si hablamos del litro, es aproximadamente un 14%. Entonces, sí, para ti sí hay un ahorro porque tú estás aquí y entonces te bajaron aquí, pero ¿qué pasa si estás aquí
y entonces el máximo es aquí. Entonces a ti, ya Luis, que vives en alguna otra zona, pues entonces pagabas aquí, pero como vas al precio máximo, ¿qué te crees? Pues entonces estás pagando más. Entonces, sí, en unas zonas sí son benéficas, y en el caso de México, pues de la ciudad, perdón, aquí sí pusieron todos los precios iguales, pero hay en ciudades o en Guadalajara o en Monterrey ciertos municipios que tienen otros costos. Entonces pues yo me voy a comprar al municipio que está más barato y me lo llevo a mi casa con ese riesgo, ¿no? Entonces es una situación que uno debe de ponderar. El mercado es mayoritariamente, y esa es una de las cosas, el mayoritario es privado y están trayendo el gas LP importado. Entonces cubre cerca del 80%. El mercado es privado, y también eso pues empieza a ver el presidente que no es adecuado. O sea, el mercado de Pemex son como 15%, ya de 15 a 30% que está manejando. Entonces, y además, pues también restringes la parte de permisos para importar petrolíferos, como, bueno, hidrocarburos. Entonces, también eso disminuye la posibilidad de que tú tengas una competitividad, que existan más empresas, y aunado a que la CRE está parada. Entonces, ¿de dónde vas a sacar mayor competencia? ¿De dónde vas a sacar? Realmente sí hubo en aquellos ayeres una pelea de los comisionistas, de los gaseros contra el gas natural. Creo que ya eso ya finalizó. Finalmente el mercado sí está más del lado del gas LP, pero también el gas natural tendría que hacer un trabajo más fuerte y poner más zonas de distribución. Si tú te vas en la zona norte, generalmente tienen todos gas natural, aparte de que es más barato, y ya te llega a tu casa. Y otra de las cosas muy importantes que se me olvidó mencionar es que físicamente hay una parte del gas LP que tú no puedes consumir, o sea, que no vas a consumir. Entonces, por el propio cilindro, por la propia física, hay una parte que te están cobrando, pero que tú no puedes consumir. Pero en el gas natural sí, porque todo lo que entra al tubo es lo que tú consumes. Entonces, también hay una parte en mejora, y vamos, o sea, de todas maneras, aunque tenga una profundidad así, la norma diga que habría que revisarla, o sea, de todas maneras, a las presiones que van, o sea, no te va a pasar absolutamente nada. Si es que hay, pues sube, o sea, no es que se acumule y que vaya a explotar, ¿no? O sea, la gente desconoce y le da mucho miedo lo que desconoce. Entonces, es por eso también la obligación de las personas de estar investigando o asistiendo a los programas o viendo con un especialista y que les explique realmente cómo son las cosas. No hay nada que temer, ¿no? Entonces, y a la gente que produce, por ejemplo, las tortillas, pues obviamente las tortillas te van a salir más baratas si tu insumo es gas natural, y entonces vas a tener un margen mayor. ¿Qué vas a hacer? Pues tus hijos van a estar mejor, los vas a llevar a una mejor escuela, vas a crear realmente un bienestar con la propia competitividad. Generando competitividad generas bienestar, no topando los precios. William. Sí, pues yo suscribo lo que ha dicho Carlos en ese sentido. Es el ejercicio de toda la vida. Uno como ciudadano mexicano o como gente de a pie, pues tú lo que buscas es el beneficio para tu bolsillo y el ahorro, el mayor ahorro, o más bien que te alcance. Ya olvídate de ahorrar en este país con el ingreso promedio que tenemos. Lo que buscas es que te alcance, ¿no? Y con los datos que hemos tenido ahora de cuánto están ganando los mexicanos y cómo el ingreso de verdad pues no alcanza. La verdad es que es insuficiente. Pues entonces, creo que aquí habría que hacer un poco más, generar un poco más de sensibilidad en esta idea, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que mayor cantidad de familias se vean favorecidas con un precio mucho más accesible de todos los insumos que sirven para satisfacer necesidades básicas? Ahora, yo creo que también tendríamos que reflexionar mucho sobre para qué estamos utilizando el gas, porque a veces me da la impresión que nos pasó o que nos está pasando lo mismo que el microondas. Cuando el microondas se puso de moda, la gente compró el calentador de tortillas y de agua más caro que se ha inventado en la industria. Y si la mayoría de las personas utilizan el gas para calentar el agua o para calentar la estufa, pues entonces creo que aunque nos lo bajaran al 80% de lo que cuesta, aunque nos lo bajaran, estaríamos pagando muy caro por el uso que le estamos dando. No sé si me explico. Creo que también ahí tendríamos que hacer esa reflexión y
algo que menciona Carlos y que yo aquí genero también con más importancia es la necesidad de una buena comunicación, de la divulgación de los temas para que la gente se entere y que tomen decisiones informados. Porque si seguimos concentrándonos en lo que dijo mi vecino, ¿no? De que el gas, como dicen, ¿no? Es más peligroso, es menos peligroso. Y no tienen sustento. Y cuando le preguntas a alguien, ¿de dónde lo viste? Ah, pues es que me lo dijeron en el WhatsApp, me lo mandó mi vecina, o me lo mandó mi comadre porque su tío le dijo. No, pues bueno, ¿y quién es su tío? No, pues su tío es un cuate que vive en Estados Unidos. Ah, bueno, ¿no? O sea, mientras sigamos con esta dinámica de comunicación en la sociedad y mientras la información no fluya como tiene que fluir, pues vamos a seguir con estas dudas y vamos a seguir con estos tropiezos a lo largo del camino y regulaciones irán y regulaciones vendrán y no vamos a terminar de estabilizar la economía y promover el desarrollo del país. Hasta ese nivel me voy, ¿no? Eso es lo que quisiera compartir. Así es, vamos a una pausa, William Carlos. Sí. A mí me gustaría al regreso, hay dudas que ahorita ya me han escrito varias personas, y me gustaría, como William ahorita lo focaliza, el hecho, hay varias dudas, y todavía no terminamos de lo del gas bienestar, etcétera. Pero me gustaría que nos dieras cuál es el aterrizaje a las nuevas opciones para poder consumir menos energía, ya sea la eléctrica, ya sea la de gas, ¿no? Porque, digo, se oye muy padre, lo hemos platicado en programas pasados, William y yo, se oye muy padre, ahí están los coches eléctricos, pero están bien caros, ¿no? Entonces, pon paneles solares, pero están también bien caros. Entonces, ¿cuál es la realidad y cuál es la fantasía en cuestión de la reforma eléctrica, de toda esta, digamos, adaptación que tenemos que hacer a nuestro día de hoy? ¿Les parece? Muy bien. Regresamos después de una pausa aquí en Debate y Controversia. No se vaya. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos de regreso aquí en su programa Debate y Controversia. Y mando saludos como cada semana a María Ana Viña, hasta San Antonio, Texas. Dice: hola Luis, señor William y señor Carlos. Saludos. Nos da mucho gusto ver el programa. Reciban saludos de la familia Viña Patiño en San Antonio, Texas, y le mandamos una felicitación. Hace 8 días fue el cumpleaños de María Ana, la cual, pues bueno, yo me enteré hasta días después, pero le mandamos una felicitación y que sea un inicio de un gran año con todo el cariño de todos nosotros, de parte de quien hacemos Debate y Controversia, igualmente a todos los que nos ven allá después de la frontera en los Estados Unidos. Y bueno, yo quiero platicar, preguntarte, Carlos, platicábamos previo a la realización de este programa, que el presidente, pues no está padre que quiera darnos un mejor precio, que quiera generar esta empresa de gas bienestar, que esté barato y todo, pero al final de cuentas, ¿quién va a pagar el subsidio de esto? Uno de entrada puede decir, el gobierno paga el subsidio, pero tú bien me lo decías, no, el que lo paga somos nosotros, los mismos contribuyentes, los cuales amortizamos, el gobierno nada más es el quien realiza ahora sí que este subsidio para solventar esto. Me gustaría que platicáramos al respecto. Es correcto, Luis. O sea, hay que recordar que es un dinero que provienen de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, y ellos lo que hacen es gestionar de acuerdo a las políticas públicas que tienen. Y retoma un poquito la pregunta que nos hacías. Creo que la combinación, el análisis de la matriz energética mexicana, o sea, es importante y es clave. Y cada familia tendría que hacer su propio análisis para saber qué es lo que le conviene, qué es lo que le conviene más. Sin lugar a dudas, la tendencia está en que los coches sean eléctricos. Esa es la tendencia, pero ahorita, y mucho menos en México, o sea, va a ser de otro sentido. Entonces, tal vez habría que buscar un coche híbrido y que gastáramos un poco menos de gasolina, ¿no? O sea, que hubiera esa posibilidad, que tuviéramos también más transporte público, más transporte de calidad, que tuviéramos el acceso a que tuvieras energía, que se movieran por energía eléctrica, pero de fuentes renovables,
Entonces, muchos factores, obviamente alejándonos de los hidrocarburos, claro, el gas natural, la gasolina van a seguir existiendo, pero teniendo una política de descarbonización, moviéndonos hacia lo que le llaman el net zero, que finalmente es que no contaminemos más de lo que ya estamos y generando gases de efecto invernadero. El gas natural genera menos. Puedes tú tener tu coche a gas natural y ya con eso ahorras. Entonces, pon paneles, sí, existen algunas cuestiones que son económicas o económicamente viables para las familias, no necesitas tú invertir. Entonces, las empresas te dan financiamiento. Entonces, tiene que ser, son diferentes estrategias. Y eso es una casa, ¿no? Esa es la casa de cualquier ciudadano de a pie. Pero el gobierno igual, ¿no? O sea, no vamos a pelearnos con hacia dónde vamos, sino cómo lo vamos a incorporar. Bueno, a mí no me gusta tanto esta, bueno, pues entonces no la pongo, pero no la quito, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a ajustar? ¿Cómo la voy a mover? Ah, bueno, cabe aquí, pero doy esa apertura, doy esa posibilidad de que entremos en este diálogo, en este debate, y que podamos dar los mejores puntos de vista. ¿Por qué? Porque con eso nos vamos a beneficiar. Si tú generas electricidad más barata, entonces pues vas a producir más a menor precio y entonces vas a ganar más y vas a tener a tus empleados contentos porque vas a poder pagarle un poco más. Entonces existe la forma de dar bienestar sin necesidad de estar yo metido ahí, ¿no? Nosotros, gobierno regula y el gobierno ve, somos los ciudadanos, nosotros los que vamos a decir hasta aquí y de acuerdo a las leyes que nos van a poner los propios límites. Entonces, es una combinación, creo yo, una combinación de soluciones, se aceptan todas las propuestas, o sea, habría gente que está a favor de una cosa, en contra de la otra, pero pues llegamos a un punto medio porque vamos a generar un bienestar general para nosotros, para los mexicanos, y todos vamos a ganar. Si yo considero que mi alineación es la mejor, y entonces pues no dejo que nadie más juegue, y es mi balón, y es mi cancha, y yo hago lo que quiero, bueno, pues así como, ¿no? Si yo no tengo esa apertura, en estos diálogos alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder una parte, no puedo yo ganar todo. Entonces, si no tengo esa suficiente visión de ver el bosque completo y no solamente un árbol, pues vamos a dejar atrás muchas posibilidades de crecimiento, sobre todo en el aspecto energético. William. Pues yo repito lo que dije hace un momento, el gobierno no es un empresario, el gobierno no debe de tener un espíritu empresarial, el gobierno tiene esa misión y esa idea. El espíritu del gobierno es crear las condiciones y garantizar que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y vigilar que las cosas se mantengan en orden. Esa es la idea y ese es el espíritu también incluso de la tan manida democracia de la que se habla que tenemos en México. Un país democrático lo que hace es que los mandatarios, los servidores hacen eso, obedecen las instrucciones del pueblo y en ese sentido crean las condiciones para que el pueblo pueda llevar a cabo sus actividades con plena libertad y garantía. Pero creo que ahí es en donde nos hemos atorado en el paso de los años y pues ni hablar. Ahí vamos a seguir mientras no haya una perspectiva mucho más clara, una perspectiva mucho más amplia de servicio, de atención, sobre todo eso, de servir a la ciudadanía, de servir al país, de entender que es un bien mayor el que nos tiene que preocupar. A grandes rasgos es eso, mi querido Luis, porque si no voy a sonar muy repetitivo con lo que ya hemos venido diciendo antes. Ok, oye Carlos, tú mencionas que hay posibilidades a todos los bolsillos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si yo quisiera en casa de ustedes poner, ahora sí que paneles eléctricos, ¿de cuánto estás hablando? ¿Qué es lo más, lo mínimo? ¿A cuánto asciende, digamos, lo ideal, lo non plus ultra? Y hago la pregunta porque, como bien platicaba William hace unos minutos, vivimos en una situación económica bastante crítica, en la cual que creo que ahora sí que la oferta pongas tú en la mesa más económica, pues no le alcanza a la mayoría, Carlos. Sí, no, indudablemente, por eso te decía que debemos cada una de las familias hacer un análisis de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos. Como te lo comentaba, sí, los paneles son caros.
y también tendríamos que ver la situación, o sea, el consumo generalmente aquí en la Ciudad de México es económico con respecto a la electricidad. Entonces, no tendría mucho caso realmente buscar un ahorro de electricidad con paneles, porque son caros y no tienes, si vives, por ejemplo, en un un departamento, entonces, pues, ni modo que en el techo bueno, sí lo En puedes la poner, ventana, ¿no? pero no es lo adecuado y tienes que entrar todos y a lo mejor no te da ni siquiera para calentar tu agua o el agua de todos, ¿no? Entonces, habría que analizarlo perfectamente bien porque la mejor alternativa es la que tú le puedes proporcionar. O sea, sí, pero quizás vives en Sonora, vives en Chihuahua y entonces, pues tus costos de luz mensuales o bimestrales son, no hombre, o sea, altísimos, 5,000, 6,000, 7,000 pesos, pues sabes que yo le pongo paneles solares y entonces pago una factura de 100 o 200 pesos. Y con ese ahorro que tú estás teniendo, pues empiezas a pagar los paneles solares. ¿Sí? Porque Oye, sí existen planes de financiamiento. Para aquí, para la cuestión de la ciudad, pues, y si estás en una zona urbana y tienes gas natural, pues bien, te podrías conectar al ducto y vienen y ellos te hacen toda la instalación y te cambian todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la estufa y con tu calentador para que utilices para que quemes gas natural en lugar de quemar gas LP y empiezas a pagar menos, ¿no? De acuerdo a lo que necesites. Entonces, las alternativas son muy amplias, Luis, no hay una alternativa, o sea, no hay una solución que sea para todos, o sea, tendríamos que analizar cada uno la situación, pero indudablemente que hay que sentarse, las familias deben de sentarse y de ver, oye, pues, ¿qué te parece si ahorramos tanto y en esto o en esto, en esto? Además, otra de las cosas, pues, también la electricidad puedes ahorrar, puedes utilizar los nuevos aparatos de aire acondicionado que te ahorran energía, utilizar focos LED, aparte estás ayudando al medio ambiente. Entonces, es una estrategia global, hay que apagar la luz en el caso de que no estés ahí. Entonces, cada uno dentro de su ámbito puede tener estos ahorros sin necesidad de invertir. Si te conviene invertir, bueno, pues entonces ya haces el análisis y como te comentaba, hay algunas alternativas que el panel no tienes que desembolsar una inversión, porque sí son caras, pero lo vas pagando con tus mensualidades. Entonces, es un análisis que es muy completo, que cada familia lo debe de hacer. que también hay que aclarar, William y Carlos, que la efectividad, por ejemplo, de los paneles solares, yo tengo un conocido que tiene paneles solares en su propiedad, pero nunca uno se baña con agua caliente, o sea, el agua está tibia en realidad, entonces la potencia, como tú platicabas previo al programa, Carlos, la potencia obviamente de la electricidad, en este caso, perdón, del gas, para la cuestión de los alimentos, de la cocción de los alimentos, pues es quizá un poquito más fuerte, pero hay opciones como pues a lo mejor calentar o cocinar con una parrilla eléctrica, o sea, como tú bien lo dices, ¿no? Hay que pues buscarle unas medidas que vayan compensando unas cosas con otras, ¿no? Sí, o sea, si tú consumes con electricidad y pones tu parrillita, bueno, pues entonces ya no estás consumiendo tanto gas. Sí vas a consumir un poco de electricidad, pero pues tienes tú mismo que hacer tu balance mes a mes y de ver que no lo vas a dejar mucho tiempo, porque de lo contrario, pues entonces te va a subir la tarifa eléctrica y entonces pues te va a costar más el caldo que las albóndigas, ¿no? Dice aquí Karina, dice, ¿qué opina Carlos de las estrategias renovables que se usan como prioridad en Europa? ¿Qué piensa del gas metano que produce Europa a partir de la composta de la basura orgánica? En Europa se usa el gas metano en los autos, en las casas, etcétera, ya que existen muchas fábricas con composta. Ya, indudablemente nosotros en Balam estamos promoviendo esa tecnología y hay muchísima tecnología. Esta perdón por el comercial, pero es muy pequeña.
y es precisamente eso. Tú pones la basura orgánica, al descomponerse la basura, lo que hace es generar gas metano. Gas metano es el gas natural, entonces lo pones en un generador y te va a producir electricidad. Haces otro proceso y obtienes un fertilizante. Haces otro proceso y obtienes agua caliente. Lo metes a otro proceso y obtienes agua fría. Entonces, es una tecnología que ya tiene muchos años y en este caso en particular, pues es compacto, esa es la diferencia con lo demás, pero la tecnología finalmente lo pones ahí, los propios residuos se descomponen y al descomponerse, pues generan ese gas. Entonces, sí, Europa lo maneja bien, la tecnología que tenemos es europea y la verdad es que es muy bueno y la cuestión de las renovables, o sea, indudablemente que tenemos que ir hacia allá, tenemos que tener bien la regulación y tenemos que permitir que entren, que se manejen, que exista un control adecuado, porque sí existe cierta variabilidad y sí le meten cierto ruido al sistema, pero no es nada que los técnicos mexicanos no puedan resolver ni la tecnología lo puede resolver. Entonces, sí hay que darle esa entrada e irnos para allá. Y otra de las cosas, el hidrógeno también es una tecnología que viene fuerte y que te va a ayudar también mucho de la mano con el gas natural a tener una generación mucho más limpia, porque simplemente cuando se quema el hidrógeno, pues lo que vas a obtener es agua, ¿no? De residuo, no vas a obtener ningún otro contaminante más que agua, y entonces son tecnologías que vienen, que deben de ser, que se deben de impulsar. La Asociación Mexicana del Hidrógeno está trabajando muy fuerte, todas las asociaciones solares y de eólicos apoyan mucho, entonces hemos tenido una respuesta del gobierno un poquito de pararse, pero bueno, hay que seguir trabajando e indudablemente para allá vamos, todos nos tenemos que mover hacia allá, porque el cambio climático es algo que se ve y que nos va a afectar a nosotros de alguna manera, no tanto con la cuestión de climas muy secos o muy áridos como en California o en Grecia, pero aquí la cuestión de los huracanes y demás, no tenemos una afectación. Entonces hay que ver completa la panorama y no hay que pensar que la cuestión de generar con más combustibles fósiles es la opción. Habría que abrir todo y sí seguir ahí, pero también incorporar las otras tecnologías. ¿Alguna última pregunta o comentario para Carlos, William? No, nada. Creo que al final del día, perdón por la expresión, en la dinámica económica en la que vivimos, al menos en esta parte del mundo, pues el que tiene los recursos paga por los satisfactores y ya, o sea, es que es así. O sea, a veces creo que hace falta, y lo digo más por los gobiernos, hace falta tener un entendimiento y un conocimiento profundo de la diversidad en la que se vive, no solamente en este país, sino en todo el continente, o vamos a decirlo, de México para abajo, porque es muy fácil decir, hay que regular el gas, o es muy fácil decir, como nosotros lo pensamos a veces en cierta posición acomodada, o cómoda, no acomodada, decimos, no, bueno, pues vamos a poner paneles solares. Pues claro, quiere decir que tienes la posibilidad de hacerlo porque tu cartera te lo permite, pero el país en general no es así. El país no es así, con más de 50 millones de pobres, no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en otras cosas, en otros mecanismos que primero den oportunidades de trabajo y de crecimiento a la gente en general, y luego ya pensamos en ofrecerles una cantidad impresionante de desarrollos o de energéticos o lo que sea. No lo digo por lo que acaba de decir Carlos, lo digo por el mundo en el que vivimos, a eso es a lo que me refiero. Los automóviles desde hace más de 20, ¿qué será? Cuando menos 10 años, muchos automóviles de muchas marcas ya tienen la posibilidad de utilizar etanol. Ahí está la famosa plaquita de Flex Fuel, ¿no? Tú puedes utilizar el gas, claro, nada más que en México, ¿dónde vas a ponerle gas? Y no le puedes poner gas y gasolina. Entonces, primero le pones una cosa y cuando se te acaba le pones la otra, ¿no? Además, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, y como dice Carlos, si tú quieres que tu coche sea a gas, tu coche puede ser a gas. Y hay empresas, se han anunciado en el radio, todo el año pasado y antepasado, hubo una campaña
sobre todo para el transporte, que les decía a los amigos de los microbuses, cámbiate al gas porque el gas es mucho más económico, con todo el tema de los gasolinazos y esas cosas. Bueno, nada más que los particulares, ¿dónde carambas vas a cargar gas? ¿No? O sea, esas son las cosas que tenemos que ir viendo. O sea, no hay tantos lugares como gasolinerías, porque claro, es la dinámica que ha prevalecido en el mundo y porque así ha sido, bueno, desde los años 50, ¿no? Desde la gran lucha ahí que ha habido por las grandes empresas y cuando se ha venido a promover todo este tipo de consumos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí cada condición y cada circunstancia es diferente y cada región o cada familia tiene que resolver de acuerdo con sus posibilidades, ¿no? O sea, ese es un tema que no podemos olvidar, ¿no? Y ojalá que el gobierno lo tenga presente. Y así como hay lugares en donde tenemos todas las posibilidades para satisfacer nuestras necesidades en materia de energéticos, hay partes del país en donde no hay ni una. Así de fácil, ¿no? Ajá. Oye, Carlos, antes de que te vayas, yo quería nada más preguntarte, está el tema por ejemplo, de lo del diésel. El diésel era muy barato y de repente empezó a comercializarse a nivel, digamos, en la parte automotriz. Varios modelos ya de marcas populares ya podían aceptar diésel y sube el precio se equipara casi con la gasolina. También ahorita digo, en otro rubro que tú manejas muy bien, lo de la Comisión Federal de Electricidad, viene un aumento importante a la tarifa alta del DAT, lo platicábamos hace 8 días. Todos estos controles, corrígeme, no dependen del gobierno, no es que el gobierno de repente diga, no, yo voy a subir el diésel igual que la gasolina. ¿Es de acuerdo a los mercados internacionales o aquí sí hubo mano negra? No, en la parte de los combustibles, indudablemente que pegan muchos factores internacionales, ¿no? Entonces, no son cosas que nosotros podemos controlar o que el gobierno pudiera controlar. O sea, son cosas que estas variables externas, pues juegan un papel importante. Hay un porcentaje ahí que es la molécula y que esa molécula, pues es lo que vale de acuerdo a las reglas del mercado, ¿no? Entonces, tratar de controlar eso, de decir que no vamos a dar gasolinazos, pues a lo mejor el aumento no es como era antes, ¿no? Pero sigue habiendo aumentos y sigues afectándote en tu bolsillo porque cada vez, pues esto cuesta más y el ingreso cada vez es menor, entonces tienes que buscar cuál es la alternativa para no consumir tanto y para que tengas un ahorro. También las nuevas tecnologías de los automóviles también han reducido significativamente el consumo del combustible. Y también, aunado al punto anterior, o sea, si tú nada más estás en una área o lo que comentaba William de la parte del gas natural vehicular, o sea, si tú estás dando vueltas como un taxista o como la gente del transporte, pues vas a regresar al mismo punto. Entonces ahí vas a cargar. Y también hay varios puntos en la ciudad donde pudieras cargar, pero no hay en la carretera México-Pachuca donde yo quiera cargar gas natural, ¿no? Entonces, o sea, ahí ese es el problema, pero para la solución que tú tienes aquí, sobre todo para la cuestión del transporte, te están dando vueltas y vueltas y vueltas, sí tienes alternativas, estás ahorrando y estás también contaminando menos. Y bueno, pues las tarifas eléctricas varían y se ajustan conforme las necesidades del gobierno y pues es así, o sea, sobre todo a nosotros que somos pequeños consumidores, somos servicios básicos, entonces ya cuando te estás pasando, cuando estás excediendo de la parte del subsidio y del subsidio de dónde viene, de nuestros impuestos, o sea, esto no hay otra, ¿no? Sale de nuestro dinero y de un dinero pasa para acá. No hay regalos. No hay regalos y menos en esta cuestión económica. There's no free lunch, dice un amigo. Entonces, pero o sea, de alguna... Perdón que te interrumpa, como me decías hace un rato, me decías el pueblo de México, ahorita que mencionamos que dice William que no hay regalos, el pueblo de México siempre tiene la esperanza, el creer que el gobierno le regala, está acostumbrado a los subsidios. O sea, lamentablemente es así, o sea, no pagar sí, tanta... Luis. Sí, Luis, pero eso es en ciertos sectores de la población. Es decir, hay unos ciudadanos que subsidian a otros,
¿no? O sea, ese es el tema. Sí. Hay una serie de contribuyentes cautivos, que probablemente los tres seamos contribuyentes cautivos, y de ahí se genera un ingreso muy importante que sostiene una parte importante del país, ¿no? Y la otra, el consumo por sí mismo, el impuesto al valor agregado por sí mismo, o sea, compres lo que compres, donde lo compres, salvo 2 o 3 cosas, no sabemos, ¿no? Automáticamente estás generando un pago del impuesto que sirve precisamente para todos estos regalos que decimos que no existen, de los que está hablando Carlos, pero que a otros ciudadanos sí les caen, de alguna manera, vamos a decirlo, muy bien. O sea, también es un engaño, es muy interesante que tú veas en tu recibo que el gobierno te está regalando o que te está subsidiando 400 pesos de un recibo que a lo mejor tendrías que pagar 600 y te dice, el gobierno te pone 400 porque tu consumo de luz está por aquí. Tú solamente pagas 200. Bueno, pues es una manera de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Pero al final ya lo pagaste. O sea, cada año en tu declaración acuérdate de eso, o en tu pago mensual, en tu cuota mensual, acuérdate de eso. Pues es el espíritu de los impuestos, justamente que el país funcione, que el país se mantenga. Yo creo que el problema y la reflexión sería cómo se administran los impuestos, ¿no? Ahí es en donde viene el problema. Esa es otra, ese es otro, ¿no? Esa es harina. Es otro programa. Es otro programa. Harina de otro costal, pero indudablemente que nosotros tendríamos que hacer más, o sea, nosotros como sociedad y exigir, ¿no? Que nos den un servicio de calidad, que no me regalen nada, ¿no? O sea, que haya un subsidio, pero focalizado, ¿no? O sea, si el señor que está en la sierra, que no tiene luz, entonces, ¿por qué no subsidio esa parte? Y a nosotros que podemos pagar más, o sea, pues, paguemos lo que debe de ser. Entonces, yo hago un balance, pero existe una parte política dentro de todo este concepto que, bueno, pues que se traduce en clientelismo, que se traduce en votos y que se traduce en apoyo irrestricto a una persona. De esto de toda la vida, no es de este gobierno, y todos los gobiernos son iguales. Por eso hay pobres en Estados Unidos, hay pobres en Alemania, hay pobres en Inglaterra, y a todos les dan cierta cantidad de dinero, y con esa cierta cantidad de dinero pues los tienen muy contentos porque no trabajan ni reciben dinero. Aquí no, pero aquí te ayudan con los subsidios y entonces te cobran menos de lo que te tendrían que cobrar. Sí, de hecho a mí me llama la atención la parte que comentabas en esta plática que tuvimos previa, Carlos, en el sentido de que en cuanto haya competencia, o sea, cuando la gente pueda tener diferentes opciones a productos, a servicios, ahí viene un mejor, digamos, viene un beneficio de tener mejor calidad y de tener precio y al alcance que usted puede pagar, porque por ejemplo, lo platicábamos, William, en el ámbito de la leche ahorita ronda el galón y medio, el medio galón ronda los 34.90 pesos, pero ya los centros comerciales, las tiendas departamentales ya le están poniendo precio bajo. ¿Qué quiere decir? Que esto es una amenaza de estos intermediarios que están diciéndole al consumidor, aguas porque ya viene el aumento a la leche. Pero bien me lo decía Carlos, pero tienes Fortileche, tienes la leche Alpura, tienes la Liconza, tienes ahora sí que gran oferta de producto lácteo, ¿no? Ahora sí que mientras exista eso, pues tú puedes escoger. El problema es cuando hay una sola gasolina, cuando hay un solo gas, cuando hay un solo producto o servicio, ¿no? Y pensar lo que dije, o sea, pensar que esa es la solución a todos los problemas, ¿no? Entonces, pensar que teniendo un solo gas y teniendo una sola electricidad, esa es la solución. En la realidad es que no, la realidad es vamos a abrir controladamente, y entonces sí, me vas a permitir a mí elegir hacia dónde, yo, consumidor, elegir a lo que más me conviene. Si mi presupuesto me da para comprar Fortileche, voy a comprar Fortileche, pero si mi presupuesto me da para comprar la leche que vale 34 pesos el galón o 40, lo voy a hacer porque tengo esa posibilidad, pero tengo empleo, tengo bienestar, tengo salud, y tengo muchas cosas que me permiten a mí ir por eso. Pero si yo no tengo opciones, pues nada más me queda, ni modo, pues comprarle la luz a CFE, sí, aunque den un mal servicio o buen servicio, ¿no? Así es. Bueno, a nombre de Carlos Tapia, que nos acompañó en esta emisión. Gracias, Carlos. Nombre Luis y William, muchas gracias. Fue un placer platicar con ustedes de estos temas energéticos
que me gustan mucho. A sus órdenes, a ustedes y a toda la audiencia, si necesitan algo, por favor, contáctenme. Sí, te manda, incluso mi hermana Paola, te manda muchas felicitaciones, dice que sabes mucho del tema y te manda un abrazo, también está sintonizándonos en este momento. A nombre de mi amigo William Yarmes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué gusto haber estado esta tarde aquí. Carlos, mucho gusto. Gracias, mi estimado Luis. Y a nuestros amigos, pues les invitamos y les recordamos que la próxima semana tenemos una cita el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Así es, le agradezco a Ricardo Hernández, a quien esté ahorita porque estamos a distancia por la cuestión de la pandemia. Cuídese mucho porque ahorita el contagio el día de ayer estuvo rondando los 25,000 contagios. La situación está muy delicada. Ahorita estamos haciendo los programas a distancia por esta cuestión. A nombre de Ricardo Hernández, yo soy su amigo Luis Veloz. Con William Yarmes lo esperamos el próximo viernes aquí en la mesa de debate y controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?